El siguiente programa es responsabilidad del locutor y no representa las opiniones de Confetti Radio. Bienvenidos a Mujeres Valientes. Este es un programa para compartir historias reales, consejos útiles y voces que inspiran. Comencemos. Esa mujer valiente, la que no se rindió, la que sanó sus heridas y sola se levantó. Soy esa mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en otro de nuestros esperados programas de Mujeres Valientes. Cuéntame tu historia. A lo largo de estas semanas que hemos estado con este programa, pues he tenido el privilegio de tener invitadas especiales, invitadas que están regalándome su historia, dándome esa confianza para poder empoderarnos entre todas. Y en esta ocasión me honro con tener a Isabel Álvarez con nosotros. Y bienvenida, Isabel, buenísimos días, ¿cómo estás? Excelente, muy buenos días, Keren. Para mí es un honor, es un placer acompañarte y agradezco que hayas pensado en invitarme a tu programa y estoy aquí dispuesta para ti. Muchísimas gracias y vamos a empezar con el conocernos desde, por ejemplo, quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Isabel Álvarez, yo soy nata de un rancho municipio de Puruándiro, el estado de Michoacán, en México, llamado La Barranca. Ahora tengo un negocio de limpieza residencial y también soy coach personal y entrenadora cuántica con programación neurolingüística. Entonces me dedico a ayudar a todas las personas, en específico a las mujeres, a sanar heridas del pasado, a ayudar a perdonar resentimientos, a liberar cualquier cosa que tengan atorado, cualquier conflicto que les provoque dolor en su corazón, que les provoque el que no puedan dormir, el que estén estresadas, el que estén deprimidas, el que tengan ansiedad. Por medio de la PNL, de las herramientas que tiene la PNL, les ayudo para que se liberen de esas emociones y que puedan tener un estilo de vida mejor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a ir a ese tema que creo yo que en este 2026, tristemente, es todavía difícil para muchas mujeres y para muchos hombres, ¿no? Como seres humanos, pues se nos dificulta el aceptar que necesitamos una ayuda emocional y sobre eso vamos a hablar más despuesito porque es un tema que a mí me encanta porque sé que eso hace cambiar vidas. Antes de tú llegar aquí a los Estados Unidos, vamos a regresarnos a Michoacán. ¿Cómo describirías tu vida antes de emigrar aquí a este hermoso país? Fue una vida muy tranquila. Yo creo que fue la mejor experiencia que pude haber tenido. Es una comunidad donde la gente ahí vive, bueno, en ese tiempo era 100% agricultura y ganadería, más enfocado en la agricultura. Entonces crecí entre el maíz, el garbanzo, entre los cultivos de sorgo, los animales, los burros, los caballos, los marranos, el juego en los callejones, porque ni siquiera eran calles que estaban pavimentadas. Ahora en la actualidad sí, pero en ese tiempo era pura terracería, así que tierra, piedras. Eso fue lo mejor, eso es lo bonito de la niñez. Así es. Fíjate que en el paso de este programa he tenido muchas mujeres que nos dan su historia y coincidimos también en que cuando llegamos acá a los Estados Unidos como que queremos ocultar de dónde venimos cuando realmente esa fue la etapa más bonita de nuestra vida, ¿no? Así es. Sí, y cuando ¿cómo es que tú decides, Isabel, decir, me voy a los Estados Unidos? ¿Cómo llega esa decisión? Bueno, en mí nació el deseo de venirme a los Estados Unidos porque cuando yo salí de lo que es de la secundaria, yo soy de Michoacán, sin embargo, estamos colindando con el estado de Guanajuato y cursé la escuela secundaria en Guanajuato. Entonces, cuando yo salí de la secundaria, yo quería trabajar, yo me quería poner a trabajar. Primero porque ya no había autorización de mi papá para seguir estudiando, entonces había que buscar qué hacer. Y me fui a la Ciudad de México con una tía a trabajar como empleada doméstica. Uh-huh. Y ahí
pues claro, señores que tenían socios, amistades por todos lados, y llegó una señora americana de visita a esa casa y yo la escuchaba hablar. Yo sentía que yo estaba con los ojos, se me iban a salir de la órbita y escuchando, wow, ¿qué será lo que dice? Yo un día quiero aprender inglés. Ese fue mi sueño que nació en ese momento. Y ya después me regresé a Michoacán porque mi mamá tuvo un accidente y me mandó traer. Entonces estuve allá con mi mamá. Mi papá y ella tenían conflictos como toda pareja, altas y bajas, pero en una de esas yo escuché que ella se quería venir para los Estados Unidos. Y yo dije, no, yo no voy a permitir que mi mamá se vaya. Primero, yo qué iba a hacer con mis hermanos. Y segunda, dije, aquí está la oportunidad de que yo pueda irme. Y ahí fue donde nació el yo querer decir, ahora es el momento, ahora que tengo que buscar con quién irme. Ese fue el comienzo de un sueño que no pensé que se fuese a cumplir, a ser realidad. ¿Estabas en tu adolescencia cuando Sí. tomaste ese pensamiento? Sí. Ay, mira, qué interesante. ¿Y qué es lo que te llamaba la atención de decir, me voy para Estados Unidos? ¿Solamente el dinero o también la aventura de conocer otro lugar, el idioma? Decir, ok, ahí voy a tener la oportunidad de poder entender lo que aquella persona estaba diciendo, ¿no? En la ciudad. Primero, a veces llega un momento en nuestra etapa de la infancia y la adolescencia, en esa transición, donde en realidad ni siquiera sabemos lo que queremos. Yo creo que yo en el fondo ni siquiera pensaba lo que era en lo económico, en ganar dinero, sino conocer otro país. Yo ya me había mentalizado que yo quería aprender inglés. Yo me había quedado como así sumamente impresionada el haber escuchado a esa señora que hablaba otro idioma y que yo decía, yo quiero aprender inglés. Ujú. Eso fue lo primero. O sea, yo quería venirme a Estados Unidos para aprender otro idioma. Pero en ese momento creo que no tenía noción de lo que en realidad quería. Yo lo que no quería era que mi mamá nos dejara. Dije, no, antes de que se vaya ella, yo tomo acción y me voy antes. ¿Y cómo encontraste a la persona con la que dijiste, con esta persona voy a confiar? ¿O en algún momento te pasó por la mente la travesía de venir a los Estados Unidos y poder confiar con alguien que dijera, mira, sí, vente conmigo de la mano y yo te voy a decir qué hagas, por dónde vayas, cuando llegues a Estados Unidos, qué hacer? ¿Tuviste ese apoyo? Hay algo bien importante que ahora lo analizo y saco conclusiones sobre eso. Nosotros no tuvimos televisión en casa, así que nosotros no veíamos noticieros, no sabíamos lo que pasaba absolutamente en el mundo. Y no sabíamos cuál era el proceso, lo que se iba a hacer, nada. Estamos hablando de como en el 86, en el año de 1986, fue cuando estaba de moda o que estaba en proceso todas las personas que adquirieron residencia por medio de la amnistía. Entonces, ahí en mi rancho había varios que habían sido afortunados y bendecidos con eso. Ujú. Y uno de mis primos, él había sido afortunado con eso y ya había regresado ahí al rancho. Sabía que se iba a regresar otra vez para los Estados Unidos y yo le pregunté, ¿me puedes llevar contigo? Porque era un acompañamiento a las personas que querían venirse en ese tiempo, pues buscaban a alguien quien los apoyara hasta la frontera y pues ya había contactos quien los iba a pasar Ujú. y esperaban hasta que llegaran al otro lado. Era el vehículo. Entonces yo hablé con él, le dije que si me podía traer con él y él me dijo, ¿ya tu papá te dio permiso? Le digo, sí. Y me dice, él, no te creo. Dice, voy a ir a preguntarle. Ellos eran muy cercanos con mi papá. Así que fue a preguntarle a él, a decirle, ¿es cierto que dejaste ir a Chabela? A mí me llamaban Chabela, a las Isabeles les dicen Chabela en México, al norte. Y él dijo, sí, llévatela. Él no podía creer, ¿por qué? Porque nosotros somos 7 de familia y tengo 6 hermanos y yo soy la única mujer. Ah, wow. Entonces era como increíble, ¿no? Oye, vas a soltar a la princesa de la casa. Entonces, ¿cómo no creo que tu papá le haya dado permiso que su niña se vaya a los Estados Unidos sabiendo que tiene que cruzar el cerro y que hay peligro? Y él dijo, sí, llévatela.
De hecho, mi papá fue un hombre muy rígido con nosotros y él, en cuanto nosotros crecimos un poquito, ya decía que ya era tiempo de que ahuecáramos el ala, de que Sí. nos fuéramos y que buscáramos nuestra vida. Y así fuimos, así todos, yo, mis hermanos, nos salimos de la casa a una temprana edad. Creo que mis hermanos ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera habían cumplido los 16 años, sino a los 15 años, ahora, como él decía, ahuecar el ala. Ujú. Creo que esa parte muchos coincidimos en cuanto al ayudar o ver la migración como una manera de ayudar a la familia. Y quizás tu papá, no sé, tengo la impresión de que digo, sí, llévatela, pero muy en el fondo decía, no, ojalá que no se vaya. ¿Y cómo fue la travesía de cuando tú saliste? Lo que más marcó tu mente de la situación que estaba pasando primeramente México en esa etapa, en esa época, cuando decidiste irte. Sabes que en ese tiempo, como te digo, yo no era consciente de lo que sucedía, puesto que no veía ningún tipo de noticieros. Creo que ni mi papá lo hacía. Nadie ahí en casa veíamos noticieros, ni tampoco lo escuchábamos. Contábamos con una grabadora ahí vieja que a veces teníamos que ponerle una cuchara a un pedazo de alambre para que agarrara señal. El radio siempre fue como la primera comunicación, ¿verdad? Sí, y había que pelearlo porque era solo uno. Entonces, cuando yo crucé, yo estaba en una condición física muy buena. Siempre me ha gustado el deporte. Hacía bastante deporte. Y cuando íbamos cruzando lo que es el cerro, porque así es el tiempo, yo no tenía problema, tenía agilidad física. Así que era el camino que cruzamos en ese tiempo, estaba bien fácil para cruzar. Estaba súper fácil y nadie venía con nosotros, era solamente yo y el coyote que estaba, el guía. Entonces, tal vez caminamos como 2 horas y fue 2 horas porque hubo un momento donde tuvimos que esperar porque andaba rodeando el que le llamaban el famoso Mosco, o sea, el helicóptero que andaba buscando a las personas que estaban cruzando por el cerro en ese tiempo. Y nos escondimos ahí un rato a que se fuera. No sé, tal vez sería como una media hora. Yo creo que estuvimos ahí escondidos a que se fuera. Y después continuamos la travesía. Caminamos, había que cruzar, era un freeway que en ese tiempo, bueno, eran 5 carriles de un lado y 5 carriles del otro. Y yo lo veía inmenso. Cuando llegamos ahí, que me dice, tenemos que cruzar hasta el otro lado, dije, híjole, uy, está inmenso. Y yo que me iban a atropellar porque el flujo de los carros era continuo. No había un momento donde decía, ok, ahorita no, pero había que pasarse a la brava. Llegamos ahí y solo me dice, el coyote me da instrucciones, dice, bueno, yo te voy a decir cuándo. Dice, tú solamente vas a correr, te vas a echar a correr. Eso era lo más divertido. Está la valla que divide el freeway de un lado hacia otro. Y me dice, hay que brincar la valla, esperar ahí un poquitito y yo te voy a decir otra vez cuando te eches a correr. Y luego era de noche, así que la luz de los coches se reflejaba y lo encandilaban a uno. Y solamente decía, listo, ahora, corre. Y nos echábamos a correr. Entonces ya llegando, estaba otra persona que lo estaba asistiendo, donde estaba con una camioneta esperándome para llevarme a casa de mi tía. A la que era donde yo iba a llegar, ahí en California. Y llegando ya en la orilla, era como un centro comercial, creo que había una Walmart, algo así. Entonces, en el medio del freeway y del estacionamiento de la Walmart había un tramo donde había árboles. Y ahí en ese tramo estaba escondido un inmigrante. Y entonces yo no vi nada, aparte que estaba encandilada por la luz de los coches. Y me dice el emigrante, me agarró así de la mano, así bien bruscamente, rapidito, y me dice, échate a correr. Y le grita el emigrante, te voy a quitar a la mujer. Y le grita el coyote, pues alcánzanos si puedes. ¡Wow! Y nos echamos a correr, pero pues ¿cuándo nos iba a alcanzar? En ese tiempo yo sentía que me hacía falta espacio para correr. Recorrimos un tramo. Y ya después de un tiempo, de un ratito que pasó, entonces regresamos, pero ya regresamos por otro lado.
le llamó el coyote a la otra persona que lo estaba ayudando y le dijo, vamos a llegar por este otro lado, y ya le dio instrucciones por dónde íbamos a llegar. Y en ese momento fue cuando dije, wow, ya estoy acá en Estados Unidos de este lado. ¿Qué sentiste? Súper, es una emoción, muy bonito, pero como, ¿y ahora? ¿Y qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? No tenía ni la menor idea qué era lo que iba a hacer. Sabía que mi mamá había platicado con mi tía al respecto, ellas ya se habían puesto de acuerdo y me llegué ahí y dije, bueno, pues vamos a ver. Yo estaba ahora sí disfrutando de la vista que había a mi alrededor, de qué había, cómo era. Imagínate que cuando yo regresé para allá, le platicaba a uno de mis hermanos, le dije, creo que en Estados Unidos no hay cables, no hay postes eléctricos, los cables están todos por abajo de la tierra, no se ve nada. Ya luego con el tiempo me decía, Isabel, pero ¿qué estás pensando? ¿No viste o no te diste cuenta o qué pasó? Pero bueno, yo veía tan bonito, era como un sueño hecho realidad, era como que estaba ahora sí en el país de las maravillas. Y llegué a la casa de mi tía. Aparte, yo a mi tía ni siquiera, casi no la conocía. Yo la había visto un par de veces, pero recuerda que en nuestra cultura, y si somos niños, los niños no hablan con los adultos. Sí, nunca los interrumpes No. y tienen sus conversaciones y cuidadito y donde preguntes algo. Entonces yo literalmente yo no la conocía. Yo no sabía quién era, nunca había convivido con ella y pues llegué ahí con ella. Ya llegué y me dice, ¿quieres comer algo? Creo que tomamos un café y como ya era noche, ya estamos hablando yo creo que como la medianoche cuando llegamos, porque todo la travesía empezó como a eso de las 8 de la noche. Y a donde yo llegué fue a Escondido. Escondido está súper cerca de la frontera de Tijuana. Estamos hablando de 45 minutos, yo creo. Okay. Entonces, ellos me estaban esperando. Y ya me fui a dormir. Ella vivía en un departamento pequeño, era solo de 2 habitaciones, con una cocina pequeña y una salita. Y yo veía, uy, qué bonita casa. O sea, era increíble lo que mis ojos podían ver, de la forma que me sentía, porque no conocía nada más. Ese era mi mundo. Y ya después, al siguiente día que desayunamos, mi tía me dijo que íbamos a ir a lavar la ropa. Había que lavar la ropa en una lavandería. Me iba a conseguir ropa extra porque yo solo llevaba lo que traía puesto. Ajá. No traía. Y que ya había hablado con algunos contactos para ver si me podía acomodar en un trabajo. Entonces nos fuimos a la lavandería a lavar lo que yo traía puesto y a comprarme un par de cambios. Y en la tarde, era ya domingo, yo llegué un día sábado. El día domingo hace una llamada y habla con una señora y me dice, listo, ya te tengo trabajo. Mañana te llevo por la mañana y te vas a quedar ahí en la casa de la familia. Vas a cuidar un niño de 9 meses y ese va a ser el trabajo. Y te van a pagar $80 por semana. Yo decía, wow, ¿yo qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Yo qué voy a hacer con tanto dinero? Y una vez que al siguiente día llevó, traía yo una mochila, una backpack. Ahí era donde traía mis cosas personales y la ropa que yo tenía. Me presentó con la mamá del niño que yo iba a cuidar. La familia tenía 2 hermanitos y yo no hablaba nada de inglés. ¿Y las personas con las que llegaste eran americanas? Sí. Wow. Y ellas no hablaban nada de español. Yo dije, ¿y ahora? Bueno, entonces mi tía quedó ahí, pues si tienen algún problema, si necesitas explicarle algo, comunicarte con ella, pues me llamas. Pero ella ya tenía un diccionario listo para utilizarlo en caso de que necesitara. Ah, interesante. Entonces la forma que ella se comunicaba conmigo es por medio de frases a media, porque solamente me decía la palabra que tenía que decirme. Uh-huh. Y no tenía esa señora, recordemos que años atrás solamente se podían ver los canales en español por medio de cable
y a veces el cable no tenía disponibles. Ujú. Había que tener el dish, la antena esa. Sí. Entonces, los señores agarraron unos canales en español en la televisión para que yo pudiera ver algo. Ah, qué bien. Sí, yo creo que me fue súper bien comparado con las historias de otras personas que he escuchado. No, yo estoy en la gloria. A mí me fue en la gloria. Entonces, ahí solo estuve trabajando 2 meses porque la meta de mi tía era, la condición que mi tía había puesto era que ella me iba a registrar en una escuela donde pudiera tomar clases y aprendiera inglés. Ahora, no me pudieron inscribir en la high school normal, porque yo ya no tenía la edad, ya no me aceptaban. Ok. Tenía que tener 16 años y yo cumplí exactamente los 17 años a las 2 semanas que yo llegué a este país. Ok. Así que me buscó una escuela de adultos Ujú. y quedaba muy lejos de donde yo trabajaba. Entonces la señora dijo que no, ella no iba a poder llevarme. Y mi tía optó por sacarme de trabajar de ahí Ujú. y me consiguió otro trabajo cerca de una escuela y que ellos sí podían llevarme y ya yo buscaba de regreso. Ok. Así que cambié de trabajo. Igual estuve trabajando, ahí cuidaba a un niño de 4 años, lo cual fue lo mejor que me pudo haber pasado porque conforme yo iba aprendiendo inglés, yo lo practicaba con él. Ujú. Y ¿me puedes repetir esta palabra? Ya ves que hay ciertas palabras que no podemos pronunciar porque están un poquito, se le traba a uno la lengua. Sí. Y yo le decía, ¿cómo se dice esto? Y me lo repetía. Otra vez. Y me lo repetía. Le decía yo, otra vez más. Y me decía, Isabel, pero es que ya te lo dije muchas veces. Le digo, ándale, una vez más. Y me lo repetía. Así que todas las veces que yo le preguntaba, él me repetía. Y así fue como fui practicando lo que yo iba aprendiendo. Y yo creo que fue súper bien porque estabas conociendo el idioma de primera mano de un anglosajón, que creo que eso a veces cuando estamos aprendiendo el inglés, vamos aprendiendo, como dicen, el inglés callejero de quien hable, agarramos ahí las palabras que sean, pero de primera mano estabas teniendo un maestro de inglés con el acento perfecto. Sí, es cierto, eso es cierto. Entonces, esa fue lo mejor que me pudo haber pasado y lo aproveché hasta cierto punto, porque ahora lo veo y lo pude haber aprovechado mejor. Mi tía me ofrecía, dice, yo te pago un curso de belleza. A mí siempre me ha gustado lo que es corte de pelo, maquillaje. Y lo que yo aprendí, lo aprendí solo, pues nada, viendo cómo las estilistas les cortaban el pelo, etcétera. No es porque haya tomado tutoriales, nada de eso. Y ella me decía, yo te pago un curso para que aprendas a hacer eso. Pero no, ya yo estaba en la edad ya de la adolescencia, de ir a los bailes. Tenía algunas amistades por ahí que de repente me juntaba con ellos y no le hice caso. Ujú. Entonces ahora digo, wow, si le hubiese hecho caso, tal vez ahora fuera diferente la historia. Y fíjate que, perdón que interrumpí, mira, creo que ha sido una historia un poco diferente al tener el apoyo principal de tener dónde llegar, de que te ofrecieran algo de comer, que se preocuparan por ti para buscarte un buen lugar de trabajo y que se preocuparan por ti por una educación, que es algo que muy difícilmente los familiares que están acá se prestan a hacer. Y de verdad que fue bien. Y aún dentro de ese entorno donde estabas segura, con un trabajo, cuidada por tu familia, ¿extrañabas a tu familia que dejaste en Michoacán? No, porque en mi casa hubo un círculo de desamor, de rigidez. Entonces, por ese lado,
no extrañaba mi rancho, mi familia. ¿Sentías Extrañaba como una libertad? sí, extrañaba a mis amigas que nos íbamos a jugar, que nos reuníamos para hablar, para reírnos. Eso, a ellos sí los extrañaba. Extrañaba ese espacio. Y se oye feo, pero sí, ahora que me lo preguntas, no, yo no extrañaba a mi familia. Fíjate que como no había nada de comunicación, yo no hablaba con nadie absolutamente, pues en ese tiempo eran muy pocas las personas que tenían un teléfono celular y yo solo, pues era la hora llegaba la noche y me acostaba, había un árbol del otro lado de la ventana y ese era el árbol que contemplaba todas las noches. Entonces, cuando llegó mi cumpleaños, me regalaron una grabadorcita con audífonos, que esos los famosos Walkmans. Ujú. Y entonces mi tía me consiguió por ahí unos cassettes de música que ellos tenían y eran pura música de Los Caminantes, creo. Ah, entonces te sabes esa de yo nunca he dejado de quererte. Yo me sé todo el repertorio de Los Caminantes. Sí, y esa música nos conecta. Sabes que yo a Los Caminantes les tengo mucho aprecio porque era la música que escuchaba mi mamá. Entonces, siempre estuvieron como muy presentes. Creo que mis hermanos y yo tenemos una conexión justo con ese grupo, porque nos trae el recuerdo de mi mamá. Y me imagino que tú cuando las escuchabas, te sentías en el País de las Maravillas, Sí, escuchando esta música tan tranquila, tan bonita. ¿Y qué pensabas en ese momento de qué va a hacer Isabel ya que está aquí en el país donde quería llegar, aprendiendo el idioma que quiero conocer, con esta tranquilidad de un hogar, protección familiar? ¿Y qué pensabas en ese momento de qué sería tu futuro? ¿Qué es lo que querías llegar a hacer en este país? es interesante. Ahorita mi mente está como pensando por todos lados y me imagino unas cosas y otras, pero en conclusión, yo no tenía un plan qué era lo que iba a hacer. Yo sabía que estaba trabajando, pero no tenía, digamos, amistades o el entorno para como que hubiese una motivación o que naciera en mí un sueño de quiero poner un salón, quiero a lo mejor estudiar algún curso técnico, alguna carrera técnica, no sé, es que no pensaba yo. Yo lo único que quería era regresar a México y ver qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y después pues ya Dios diría, porque yo agarraba mi cheque semana con semana. Ujú. Y aún así, con eso poquito que me pagaban, yo le enviaba a mi papá y a mi mamá y otro poquito lo guardaba, me alcanzaba para todo. Ujú. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Entonces llegó el tiempo de que yo iba a regresar otra vez a México, pero yo solamente iba por un corto tiempo. Yo solo iba, visitaba y entonces sí ya me iba a regresar. Entonces, fíjate, ahora que me acuerdo, voy a hacer una breve pausa. Sí. Ahora entiendo por qué los jóvenes de ahora a veces les preguntas ¿y qué vas a hacer? Y te dicen, pues no sé, pero aún así le haces tú las preguntas a otras y algunos te dicen, pues en eso estoy, tal vez esto, tal vez lo otro, o haga esto. A mí nunca me preguntaron qué era lo que yo quería hacer. En realidad tenía yo el apoyo de mi tía y ella me decía, ¿por qué no? Mira, ve a estudiar aquí para que seas tú estilista porque te gusta mucho esa parte. Pero no me decía, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿O por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No me daba ideas. Ujú. Y ahora digo, ya sé por qué los jóvenes no saben qué es lo que quieren ahora. Pues yo tampoco no sabía. Y llegó el tiempo en que regresé para México y pasaron algunas cosas y allá me quedé todo un año. Todo el año de 1990 allá estuve. Pero ya como a los 2 o 3 meses que estaba allá, mi papá fue alcohólico y él consumía mucho alcohol. Ujú. Y era un pleito de una cantaleta que le hacía a mi mamá
múltiples veces por semana o casi era ahora sí la canción del día. ¿Y qué hace Isabel aquí? Aquí no necesitamos adornos en la casa, que ya se vaya. Y yo decía, pues sí, sí me voy a ir, pero no sabía cuándo. Sí. Entonces agarré un trabajito ahí en el pueblo que prácticamente lo único que sacaba era para el pasaje y para el refresco y las papitas del fin de semana y ya. Sí. Y eso era lo que ganaba ya el sueldo. ¿Y comparabas tu sueldo que tuviste acá en los Estados Unidos Sí. con lo que tenías allá? Sí, claro, entonces sí lo comparaba. Entonces llegó fin de año y llegó la oportunidad otra vez de que el hermano de mi primo con el que me había venido la primera vez llegó de visita por fin de año, por la Navidad, y ahí vi la oportunidad otra vez de decirle que me ayudara a regresar. Y así fue. Entonces hablé con él, le dije que si me podía dar un aventón y ayudar a coordinar, claro, a buscar quién me pasara, porque yo no tenía ni la menor idea a quién decirle o nada de eso. Uh-huh. Y me dijo que sí, así que me vine por segunda vez y esta vez sí éramos un grupo de personas de ahí de la comunidad. Ya no venía sola. Estuvimos en la frontera algunos días mientras coordinaban. Ya estaba un poquito más complicado para cruzar, ya no estaba tan fácil como yo había cruzado la primera vez. Y estuvimos ahí unos días en el hotel y una vez que estuvimos listos, pues ya fuimos a lo que es al cruce donde estaba la malla, que un lado era México, del otro lado era Estados Unidos. Y la malla, obvio, estaba llena de huecos por todos lados, que era por donde la gente se cruzaba. Y nos cruzamos así por un hueco. Éramos como 6, 8 personas las que veníamos. Y venía un guía por delante y venía otro atrás y estaba otro del otro lado esperándonos. Esa vez sí cruzamos, sí caminamos bastante. Pisamos popó de vaca, metimos los pies en charcos, había lodo. Esa vez sí fue un poquito más complicado. Sin embargo, fue divertida. Primero porque veníamos varios. Uh-huh. Y segundo porque ahora ya traímos la emoción de que veníamos a ganar dólares. Y ya lo habías probado antes, ¿no? Decías, bueno, es mi segunda oportunidad. Más o menos, ¿cuántos años pasaron entre la primera migración con la segunda migración?